Bien, vamos a reiniciar con nuestro programa. Nos tocaría la ponencia Cyberclaims, a cargo de la doctora Jessica Marulanda, de la Munich Re. Jessica es abogada por la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. Actualmente se desempeña en la sección de Regional Claims Consult Casualty and Bonds de la Munich Re en Colombia. Cuenta con 10 años de experiencia en el departamentos legales, reclamos, contratos de seguro, indemnizaciones de propiedad, RC, responsabilidad civil, y también ha ocupado cargos importantes en la gerencia de propiedad y siniestros. Le pido un fuerte aplauso para ella, por favor, y retomamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Yolanda, por la invitación, Alferi también por la invitación. La verdad que nosotros como Munich Re apoyamos mucho estos eventos académicos. No todos los países en la región se interesan en abrir estos espacios, y por eso nosotros como Munich Re tratamos de participar de alguna forma y también contarles un poco cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos en la región y cómo de alguna forma también ustedes pueden tener acceso a esta información sin que el reasegurador, que siempre está detrás, sea invisible para todos ustedes. Hoy voy a hablarles un poco de cyber. Este es un tema que está muy en boga, sin embargo no es ajeno a ninguno de nosotros. Incluso ahorita vamos a hacer una encuesta para ver cómo estamos, pero lo cierto es que naturalmente, como lo decía Yolanda al inicio, al final del día esto va a ser en 5 años, quizás en menos. Hoy por hoy ya en Europa y en Estados Unidos es la rutina. Entonces pronto esto, si ya no está aquí, va a llegar. Bueno, les voy a contar un poquito cuál es la agenda. Voy a hablarles un poco de cuáles son las pólizas cyber y las coberturas de manera general que se venden en el mercado. En Munich Re ya tenemos aproximadamente 10 años trabajando pólizas cyber o coberturas de riesgos cibernéticos. Sin embargo, en el mercado hay una cantidad de información y coberturas distintas que se amoldan dependiendo del cliente. Yo les voy a hablar de manera general sin hablarles del producto específico de Munich Re. Algunos ejemplos de siniestros son ejemplos reconocidos a nivel mundial y vamos a ver cómo eso también ha afectado en Latinoamérica de alguna forma. Y yo soy abogada y me perdonan todos los técnicos profesionales en IT que estén aquí si digo alguna palabra imprecisa. Dentro de toda esta agenda voy a nombrar muchas palabras técnicas. Si alguien no las entiende, por favor, alce la mano. Trataré de resolver las dudas en relación con las palabras técnicas, pero lo que sí les puedo hablar un poco es de la legislación y cómo la legislación influye sustancialmente en el diseño de las coberturas de riesgos cibernéticos. Para empezar, voy a ponerles un video institucional un poco para ambientarlos de qué estamos hablando. The global economy is experiencing the fourth industrial revolution. Everything is connected with everything else. The dependence of digital systems is growing exponentially, both in industry and in society. Today, approximately 14 billion devices are connected to the internet. This figure will almost double in 5 years. The volume that these devices will produce is taking on inconceivable dimensions. Digitalization is an opportunity, but also a risk, because losses due to cyber attacks are unfortunately very real. In a recent experiment, 2 hackers managed to gain control of a moving car for the first time. Ships and the logistics industry are also potential targets for hacking. Cyber risks demand multifaceted solutions. Munich Re
has decades of underwriting experience. Digitalization and the networking of the economy opens the door to innovative business models and more efficient management of resources. However, fascination with the new opportunities should not make people blind to the risks. As with other hazards, there cannot be total protection against cyber risks, but provided you take the necessary action, they can be limited and managed. Bueno, la cuarta revolución industrial, eso es lo que nos tocó a estas generaciones. Y esto no es solamente de los millennials, por si alguno se siente excluido dentro de todo este proceso, la verdad es que el día a día, toda la conexión que tienen los sistemas, incluso nosotros más adelante vamos a estar conectados a ellos, pues es lo que nos va a llevar a algunos riesgos que no teníamos en mente y que llama a los aseguradores precisamente a hacer el análisis de estos riesgos y generar coberturas para traslado de los mismos. Vamos a empezar antes del almuerzo con una encuesta, los voy a incomodar un poquito, pero les voy a pedir que se pongan de pie las personas, y espero que sean muchas, los que no se sientan mal, las personas que tengan como mínimo uno, yo tengo dos, smartphone y que lo utilicen a diario. Por favor, pongas como mínimo uno. Por eso digo, no se sientan mal los que se queden sentados, si no lo tienen. Creo que estamos el 100%. ¿Tenemos smartphone? Cuando digo no se sientan mal los que se queden sentados, no es porque se queden sentados, sino porque no tienen smartphone. Bueno, de las personas que tienen smartphone, ¿cuántos de ustedes tienen su correo electrónico personal en el smartphone? Por favor, siéntense los que no tienen su correo electrónico en su celular. Personal, el personal. De alguno de sus estamos hablando, se sentaron un poco más del, casi un 10%. ¿Me ayudan los estadistas aquí, por favor? De los que se quedaron parados, ¿cuántos de ustedes tienen la aplicación de su cuenta bancaria en el celular? Y hacen transacciones en la aplicación. Se sientan los que no usan la aplicación, no tienen aplicación. O sea, no la tienen y no la usan. Estamos hablando que se quedaron parados más o menos un 40%, ¿sí? 40-45%. Bueno, 45% de las personas que hay en el auditorio tienen smartphone, tienen su correo electrónico personal en el smartphone, o sea, están conectados constantemente por correo electrónico y adicionalmente tienen la aplicación de la cuenta bancaria personal y hacen transacciones allí, pagos, transferencias, cualquier tipo de transacción, consulta de saldo y demás. Ahora, siéntense por favor las personas que en su smartphone no tienen clave de acceso, sea huella o sea un código. No pasa nada, no los vamos a señalar si no tienen el password. Siéntense los que no tenían el password en su celular. Prácticamente se mantuvieron todos parados. Entonces estamos hablando, gracias, ya se pueden sentar, gracias. Estamos hablando que más o menos un 45% de las personas que quedaron paradas están expuestas a un ataque cibernético. Esto no es por alarmarlos, pero la realidad supera la ficción. Estas series que ahora salen por Netflix de Black Mirror, Robot, se las recomiendo. Eso pasa hoy y esto no es solamente para las grandes corporaciones, las entidades financieras, las coberturas de riesgos cibernéticos o cybercrime no solamente están diseñadas para las entidades financieras, tienen una exposición muy grande, pero aún así
hay unos riesgos que en el día a día las personas naturales no son conscientes. La última pregunta que les hacía con respecto a los passwords es que la gran mayoría de los ataques cibernéticos se dan precisamente porque las personas o no hacen actualizaciones o no tienen password de seguridad en sus equipos móviles. Bueno, entremos en materia. Hablemos un poquito de las posibles causas de un incidente cibernético y aquí tenemos 3 dimensiones importantes. Una dimensión que está relacionada con el ámbito técnico humano, otra dimensión relacionada por la proveniencia del evento cibernético, estamos hablando de si es externo o interno a la corporación, y un tercer ámbito está relacionado con si es intencional o no. Aquí lo vemos en este diagrama. Desde el punto de vista técnico-humano, tenemos en este diagrama tenemos ubicados los virus informáticos, que es lo que comúnmente hemos oído antes de que llegara todo esta revolución, efectivamente, gracias, esta revolución, y tenemos adicionalmente el ataque de piratas o hackers. Aquí hay que distinguir algo y es que hoy por hoy el negocio de los hackers es no solamente crear brechas para acceder a información, sino adicionalmente mantener esas brechas abiertas y seguir robando información. Y hoy por hoy no solamente existen hackers, nosotros los clasificamos hackers malos y hackers buenos. En la medida en que hay hackers malos, necesitamos también hackers buenos y esa es la profesión del futuro. Les digo, si tienen sus hijos pequeños, pónganlos a estudiar para que sean hackers buenos, porque la verdad, la necesidad que hay para contener a los hackers malos es absoluta. Tenemos adicionalmente en este ámbito, ¿qué se puede presentar? En un virus informático, como lo que sucedía comúnmente a través de un virus informático, se puede presentar un hurto o robo de información, al igual que lo hacen los hackers. En el caso de los hackers es un tema intencional, en el caso del virus que proviene de una fuente externa, normalmente es un tema coincidencial, no es un tema intencional, es básicamente porque no hay actualización de las bases, no hay actualización de los antivirus, o el diseño o el programa de antivirus que está implementado no es suficiente para la cantidad de información que tienen. Normalmente es un tema coincidencial. En el caso de los hackers sí es un tema completamente intencional y es básicamente un crimen. Por otro lado, y esto no debería ser una sorpresa, en las corporaciones el tema del error humano representa el 75% de la fuga de información que se presenta hoy en las corporaciones. Y básicamente, y esto está amarrado mucho también con el tema de virus, cuando no se hacen lo que mencionaba anteriormente, cuando no se hacen actualizaciones a veces no es un tema de que no se envía la actualización, sino que se olvida, no está dentro de la agenda de los oficiales de seguridad. Ahí les doy otro dato, los oficiales de seguridad es otra profesión ya no del futuro, sino de hoy. Hoy se necesitan oficiales de seguridad de la información, ingenieros de sistemas IT profesionales en mantener la información y las bases de datos seguras. Tenemos desde el punto de vista técnico errores del sistema o del software y esto hay que decirlo, en el mercado virtual se venden antivirus, incluso no se venden, los pueden descargar gratis. También gratis pueden depositar en la nube información, pero esto depende, hay que hacer un análisis de la corporación y de la información que guarda la corporación y no todas estas herramientas que se ofrecen gratis son útiles o son completamente seguras para el tipo de corporación que se vaya a asegurar. Desde el punto de vista humano también tenemos actos maliciosos de un contratista. Y esto es bien interesante porque la mayoría de las corporaciones tienen en outsourcing muchos de sus servicios o incluso los servicios propios del negocio no los tienen en outsourcing, pero vamos a ver más adelante en
en un caso sus proveedores de servicio eléctrico, sus proveedores de cafetería, sus proveedores que no están relacionados directamente con el negocio, están conectados a la información propia del negocio para poder entrar a prestar los servicios como contratista. Y muchos actos intencionales provienen de contratistas o excontratistas que de alguna forma quieren causar un daño a la corporación. Y finalmente encontramos actos maliciosos de empleados, yo le digo también de ex empleados. Esto es ahora es una forma común de cómo se roban la información los ex empleados o los empleados para exponer a la corporación, incluso en medios, a dañar su reputación. Entonces, estos son los ámbitos en los cuales se mueven las causas de eventos o incidentes cibernéticos. Aquí es interesante esta palabra y lo van a oír mucho cuando se habla de cyber, y es, nosotros como aseguradores estamos acostumbrados a hablar de siniestros. En cyber hay que hablar de una parte previa y es el incidente. Y muchos de los esfuerzos se van a concentrar en contener el incidente. Muchos de ustedes que trabajan en grandes compañías, en grandes corporaciones, están familiarizados con la mesa de ayuda o el service desk, el help desk, que son mesas que se dedican exclusivamente a prestar servicios de IT, asesoría, cuando tienen algún problema. No me prende el computador, señor, conecte el computador. Ese tipo de ayudas básicas sirve la mesa de ayuda. Sin embargo, en sistemas de seguridad, en procesos de seguridad, gestión de la seguridad de la información, esa mesa de ayuda incluso ayuda a contener los posibles ataques o fuga de información o ataque o virus, lo que sea. Entonces, en ese sentido, no todo es un incidente, pero vamos a ver más adelante, la gran mayoría de los gastos que se cubren dentro de una póliza de riesgos cibernéticos están alineados o están relacionados con la prevención del siniestro. Yo no lo llamaría prevención pura y dura, sino el presiniestro que puede presentarse y que está relacionado con un incidente. ¿Okay? Esto de manera general, algunas coberturas que se ven en el mercado. Aquí es importante distinguir cuando se trate de daños propios a la información o cuando se trate de daños a terceros por el robo, fuga, pérdida de la información. Los más claritos están relacionados con daños propios y los más oscuros están relacionados con daños a terceros. Estas coberturas normalmente son modulares. No hay un estándar de cuáles son los amparos básicos. Sin embargo, van a ver que como mínimo debe tener la cobertura, en el caso de daños propios en first party, como mínimo deben tener la cobertura de pérdida o robo de datos, que a su vez puede estar relacionada o se puede vender de manera independiente con cobertura de protección contra la violación de la privacidad. Y aquí viene el primer componente legal que les iba a comentar más adelante, se los anuncio ahorita. Todo el tema regulatorio que se ha venido presentando no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, está migrando a Latinoamérica. Y Perú no es de los países que se ha quedado atrás. Más adelante vamos a ver cómo está Perú en el ámbito legal en relación con protección de datos personales. Pero hay algunas exigencias regulatorias que obligan que se implementen estas coberturas de seguros en ciertas corporaciones que guardan información privada. Los dueños de la información privada somos cada uno de nosotros, y en esa medida nosotros podemos sufrir daños cuando se divulgue información. ¿Qué tipo de información? Hay una información pública como el hecho de que mi cédula o mi número de ID está relacionado con mi nombre, eso es información pública. Pero si yo tengo una enfermedad y se relaciona con mi nombre, eso ya no es información pública. Y hay como esos cientos de ejemplos relacionados con información privada que están
en poder de terceros, en poder de corporaciones y que las usan. El ejemplo básico es, entras al edificio y te piden tu huella para acceder al edificio, tu número de ID, tu foto y demás. Esa información solamente se puede usar para el acceso al edificio, salvo porque le informen que lo van a usar para algo distinto y usted le dé la autorización. Entonces, las legislaciones en Europa y en Estados Unidos han avanzado sustancialmente en estos temas, haciendo algunos requerimientos importantes, y en las coberturas de riesgos cibernéticos pues se protegen los riesgos asociados a la fuga de información de datos personales. En el caso de la cobertura de robo y pérdida de datos, son otro tipo de datos no relacionados con información de datos personales, como información confidencial, básicamente, información confidencial, fórmulas, contratos, estrategias, números de la corporación. Aquí es súper importante. Y van a ver que en estas pólizas, uno de los principales requerimientos para la asegurabilidad es precisamente su sistema de backup. ¿Qué tanto respaldo tiene esa información y cómo se puede recuperar en caso de que sea denegado el acceso a la información por algún evento cibernético? Entonces, puede que tenga respaldo, pero recuperar toda la información me demora una semana. ¿Qué implica eso para el negocio? Y si se requiere que la información esté actualizada día a día, o si la información tiene que tener backup como mínimo cada hora, eso depende de cada negocio. Pero dentro de estas coberturas se hace ese análisis de respaldo para precisamente establecer qué tan grande es el riesgo y qué protecciones tiene el asegurado. Hay otras coberturas un poco más sofisticadas en temas de daños propios. Está la cobertura PCI, que esto es básicamente un estándar que se le exige, y este es un estándar que se exige para las empresas que utilizan tarjetas para pago, básicamente tarjetas de crédito, tarjeta de débito, y está relacionado también con la protección de datos personales. Estos estándares y adquirir la certificación PCI no es fácil, y en esa medida se incurren en unos gastos adicionales cuando se produce una violación a los datos personales. Esta cobertura sirve para cubrir esos gastos, hacer las actualizaciones de rigor, incluso pagar las multas que estén relacionadas con la información de las tarjetas de crédito o de pago. Hay otras coberturas como la interrupción del negocio, que van íntimamente ligadas con la cobertura de pérdida o robo, de protección contra la violación de la privacidad. Es el lucro cesante, básicamente, no como cualquier póliza de daños. Y en el caso de la cobertura de extorsión, ahora es lo que está de moda, el ransomware, que es la extorsión cibernética, en donde ya no es el robo puro y duro de la información, sino denegar acceso a los usuarios a la información, y eso implica pagar una suma de dinero, que es la que exige el hacker, para que se pueda volver a tener acceso a la información. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de esto. En algunos países es posible pagar la extorsión legalmente, y las pólizas ofrecen esa cobertura, el pago de la extorsión. Otros países no lo permiten. Entonces, la cobertura está diseñada a pagar los gastos relacionados con la investigación de la extorsión y de alguna forma la recuperación de la información para que la corporación siga operando, dependiendo de la calidad de los datos que se hayan encriptado. Y finalmente, en coberturas de daños tenemos la cobertura de riesgo reputacional. Esta es una cobertura que cuando yo he tenido conversaciones con clientes en relación con las coberturas de cyber, siento que es subvalorada, y esta está relacionada íntimamente con los ingresos del negocio. Hay corporaciones que realmente están muy expuestas a la información de media, de la publicidad como tal, y cuando sale una noticia de que ha sido atacado por un hacker o tiene encriptada su información, ha sido objeto de una denegación de información por parte de un hacker a una corporación como estas, los daños en las ventas y en los ingresos de las corporaciones se ven afectados, y por eso en esta cobertura lo que se busca es pagar
a un experto para que de alguna forma atienda la crisis y contenga cualquier noticia que salga al respecto. Hay gente que se dedica precisamente a monitorear en internet, en todo lado, qué información sale de publicidad respecto a lo que está sucediendo en la corporación, no solamente relacionado con eventos cibernéticos, sino con cualquier otro evento, y la contiene. En las coberturas de responsabilidad civil, ustedes lo van a intuir por todo lo que he dicho con respecto a las coberturas de daños, tenemos una cobertura por violación de la confidencialidad que está íntimamente ligada con la cobertura 1 de la de daños. Cuando hay un hurto de información confidencial, pues hay un tercero que se va a ver afectado precisamente porque hay acuerdos de confidencialidad en contratos, en negociaciones, que puede generar daños a terceros, demandas y demás. Esta cobertura está destinada a pagar la indemnización, como la gran mayoría de las coberturas de responsabilidad civil en otros productos, responsabilidad civil médica, responsabilidad civil general y demás. Aquí estamos llamados a invertir en gastos de defensa, ¿sí? Y van a ver que el rubro más importante de los siniestros que se han presentado es precisamente eso, inversión en gastos de defensa. Hay una cobertura de responsabilidad civil por violación de la privacidad y aquí está íntimamente ligada con el desarrollo legal que ha tenido la Ley de Protección de Datos en cada uno de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, esta cobertura es súper importante porque cuando se produce un evento cibernético, la corporación tiene que notificar uno a uno los titulares de la información, o sea, cada uno de ustedes recibiría, si fuera en Estados Unidos, recibirían una carta por correo certificado en donde le dice tuvimos un ataque cibernético, cualquiera que haya sido, y vamos a monitorear, incluso vamos a monitorear qué va a pasar durante este tiempo y le vamos a ir avisando, ¿sí? Eso puede generar cualquier tipo de alarma e incluso intenciones de reclamación por parte de terceros, pero hoy por hoy lo exigen en Estados Unidos y los gastos que esto genera son increíbles. Otros países en donde la regulación no está tan desarrollada, sí hay normas en relación con protección al consumidor que influyen bastante para que las personas hagan reclamaciones por fuga de su información personal. Entonces, esta cobertura está llamada a pagar los gastos de defensa, las multas, el ente regulador de protección de datos en algunos países está facultado para imponer multas y la cobertura tiene ese sentido. Y hay una cobertura de responsabilidad por seguridad en la red y esto está más relacionado con aquellas corporaciones que brindan acceso a su red a terceros y que de alguna forma o envían información electrónica a sus proveedores, a sus clientes y durante ese proceso, infectan a otros computadores que no son suyos y puede causar daños a terceros. Entonces, esta cobertura está llamada un poco también a pagar las indemnizaciones por reclamación de terceros, recuperar la información del tercero, proveedor, cliente, y los gastos de defensa. Eso es un poco de lo que les estaba hablando. Hay varias pólizas que se ofrecen en el mercado para protección de datos personales. Sin embargo, el producto de Cyber, que es el que estamos revisando hoy, pues viene ya más completo. Y en ese sentido, pues tenemos coberturas tanto para la responsabilidad civil, todo el tema de media liability, que es básicamente toda la publicación que sale de este evento cibernético al mundo y que afecta la reputación de la corporación. Tenemos business interruption, que es todo el tema de lucro cesante, el daño propio que le hace el hacker cuando entra a los sistemas de la corporación, la extorsión, súper importante. Hoy por hoy los gastos en que tiene que incurrir la corporación para desencriptar su información son altos y además no los pagas en soles, en caso de Perú, sino tienes que pagarlos en bitcoins. Ahorita estaba mirando cuánto está el bitcoin y más o menos está en $7,000. Entonces, empezando porque hay que entender qué es un bitcoin, cómo lo compro y además páguele al extorsionista para que libere mi información.
Estas algunas pólizas que yo ya digo en el pasado podrían tener algunas coberturas de riesgos cibernéticos. En el caso de property, y lo veíamos en la exposición anterior, pues el tema de la exclusión de datos, de información electrónica ha sido común, y más con el cambio de milenio siempre ha estado excluida. Sin embargo, en las coberturas de equipo eléctrico electrónico, el daño del hardware y del software podría estar incluido. Sin embargo, la recuperación de los datos, no. En responsabilidad civil general, la misma exclusión que en property, pero tenemos todavía información en papel. Y la información que está en papel de terceros, ¿qué pasa? Si se trata de una empresa de archivo, por ejemplo, pues una póliza de responsabilidad civil general que no te cubra esto, pues no tiene ningún sentido. Y tenemos las pólizas de professional indemnity y errores y omisiones, que en el caso de las empresas de IT tienen una demanda importante. Este tipo de pólizas es precisamente porque los servicios que ellos ofrecen, si se presenta un evento cibernético y es causado por un error en la instalación del antivirus, del software mismo, del diseño al que ha sido contratado, o sea, la prestación de su servicio tiene algún error, pues estas coberturas están llamadas a operar. Entonces está muy enfocado a las empresas de IT. Y en el D&O, van a ver ahorita, y también está muy ligado con el desarrollo de la legislación, hoy por hoy los administradores que no contraten una póliza de cyber están llamados a responder por una demanda por responsabilidad civil de terceros por fuga de información. Entonces ya no solamente van a culpar al responsable de la seguridad de la información de la empresa, sino al gerente general, ¿sí? Por no tener contratada la póliza, que ese es lo de menos, sino incluso por no prever el riesgo que tiene en relación con los datos que tiene la empresa. Algunas estadísticas. Esto van a ver, es una información que recoge NetLegends, que los invito a que lo consulten en internet. Hay un reporte que ellos sacan anualmente de mucha información en relación con eventos cibernéticos, y estas son algunas estadísticas que ellos recogen del año 2014 a hoy de cuáles son los principales gastos en que se incurre cuando se presenta un evento cibernético. Si miramos aquí la barra más alta, estamos hablando de 446 eventos, incidentes, algunos posibles siniestros que se presentaron durante este tiempo, y de los cuales la gran mayoría están enfocados en todo el tema forense y en la atención legal. El tema forense es bien interesante porque, que les decía, la realidad supera la ficción, y si ustedes han visto CSI, cuando entran al laboratorio, abren el computador, empiezan a analizar allá con lupa qué está pasando, hay empresas que se dedican a esto y no son económicas. Y ahí, así como están las mesas de ayuda que están tratando de evitar cualquier evento cibernético, ellos están apoyados por laboratorios que precisamente hacen análisis de causas, y a partir del análisis de causas, cuáles son las medidas que se deben implementar para evitar incidentes futuros. Entonces, esos gastos están relacionados aquí. Y adicionalmente, como les mencionaba, con todo el desarrollo legal que está teniendo la Ley de Protección de Datos o el Régimen General de Protección de Datos, los gastos en servicios legales se han incrementado sustancialmente. Entonces, ahí les doy otro dato. Si quieren ser abogados, dedíquense a esto también. Asociado con los servicios de crisis, vamos a ver que en algunas pólizas también, y quise hacer este cuadro un poco pensando en qué otras pólizas que existen en el mercado podrían cubrir estos gastos de crisis. Y si se dan cuenta, de las que estoy mencionando aquí, prácticamente ninguna, lo que está en rojo, ninguna cubriría lo que sí estaría cubierto por una póliza de cyber. Entonces, por ejemplo, el rubro más importante, que es toda la investigación forense del siniestro,
pues está cubierto por una póliza de cyber, pero por ninguna, ni por la de property, ni la de responsabilidad civil, robo, IANO y DIANO, ninguna de ellas está cubierto. Pero veamos qué coberturas de cyber podrían ser contratadas en una póliza como la de property. Todo el tema de la recuperación de datos podría estar contratado en una póliza de property, y ahí se traslaparían las pólizas, sin embargo hay que tener cuidado con los límites. Otro es la interrupción del negocio, pero aquí hay que tener cuidado, es la interrupción del negocio asociada a, y en el caso de property tiene que estar asociado al amparo principal, los amparos principales. En la de cyber pues es al ataque cibernético, a la extorsión, lo que sea. Esto para los daños propios. Para los daños a terceros, tenemos que en el caso de la póliza de responsabilidad civil, todos los gastos reputacionales podrían estar cubiertos por una póliza de responsabilidad civil. Adicionalmente, en los casos de las empresas de IT, el producto o el servicio que ellos ofrecen podrían estar cubiertos por una póliza de responsabilidad civil producto, pero es muy específica. La verdad es que si ustedes se dan cuenta, el producto de cyber es muy difícil compararlo con otro producto en el mercado y por eso la necesidad de diseñar un producto nuevo. Ni decirle de las pólizas triple B, mañana van a ver un poco de esto, de las infidelidades y riesgos financieros que tienen un amparo de delitos cibernéticos, son muy limitadas. Otras estadísticas, dentro de las causas que se han establecido, la principal sigue siendo el hacker. O sea, la causa principal de los eventos cibernéticos hoy por hoy sigue siendo el hacker, pero no hay que subestimar las otras. Tenemos también el robo o hurto de los aparatos electrónicos, y cuando yo les hacía la pregunta de quiénes no tenían password en su celular, es precisamente por eso, porque es que no solamente el hecho de que accedan a su información vía electrónica, sino que es que ustedes le dan permiso cuando se roban el celular al delincuente a que acceda a sus cuentas inmediatamente y haga cualquier transferencia, si permite el banco registrar la cuenta. Entonces, no hay que subestimar esta causa. Y tenemos también, que lo hablábamos inicialmente, el malware o el virus informático sigue siendo un común denominador. Aquí también tenemos errores de los empleados, eso es bien importante, la capacitación, y a eso están llamados los oficiales de la seguridad de la información al interior de las corporaciones. Según el sector, y también dependiendo de esto también se ve el apetito de riesgo de las compañías de seguros que están diseñando sus productos de riesgos cibernéticos. Según el sector, pues sí, el más afectado sigue siendo el sector salud, y es un poco lógico por el hecho de la información que ellos guardan en las historias clínicas, y por eso es un target para los hackers. También tenemos servicios profesionales, y en eso ha crecido mundialmente el número de empresas que ofrecen más que productos, servicios. Y todos, yo creo que aquí, los que estamos sentados, ofrecemos servicios. Entonces, son un objetivo súper importante para un ataque cibernético. Entonces, si no tienen su póliza de cyber, vayan pensando qué póliza van a comprar. Nosotros tuvimos el año pasado una conferencia en la que analizábamos todos estos eventos cibernéticos. Esto tuvo lugar en Múnich, y algunos de los insights de esta conferencia, que se analiza a nivel mundial qué eventos cibernéticos se han presentado y cómo ha avanzado este tema, no solamente en cada una de las regiones, sino a nivel mundial. Estas son algunas conclusiones que me pareció importante traerlas un poco para que vieran cómo se está analizando esto en el mundo. Intel McAfee, que es el mayor proveedor de antivirus globalmente, si no es el primero, habla de que para el 2014 tenían estimados daños globales por ataques cibernéticos por $400 billones. El negocio que hay detrás de esto, no se imaginan, esto puede ser catastrófico. Hoy por hoy el análisis que se está haciendo al interior de la compañía es cómo estimar el cúmulo para asegurar estos eventos, porque
en un catastrófico, hablemos del niño costero, pues de alguna forma el monitoreo que se hace implica que se puede establecer en qué zona se puede presentar, qué riesgos tengo expuestos allí y demás. Esto es global y puede salir un virus de Israel y puede atacar a Lima. ¿Sí? No hay forma de rastrear en la red ni en la virtualidad en la que vivimos hoy por hoy de dónde proviene o estimar o hacer algunas estimaciones históricas como se hacen en los eventos catastróficos para establecer cuál es la exposición que hay. Otro insight interesante, ¿cuánto tiempo en promedio se toma una corporación para darse cuenta que es o que está o que ha sido objeto de un ataque cibernético? 260 días. Es un montón de tiempo, un montón de tiempo. ¿Y eso qué implica? Que probablemente su información más valiosa y con la que trabaja día a día, pues está expuesta, o quizás ya con eso hayan duplicado su identidad o estén haciendo transacciones en cualquier lugar del mundo y no se ha dado cuenta. Aquí es donde la intervención de las empresas de manejo de crisis tienen preponderancia. Y otro insight bien interesante, y es que las pymes aún piensan que son demasiado insignificantes para ser objeto de un ataque, mientras que las grandes empresas creen que están adecuadamente protegidas. Ambas equivocadas. ¿Sí? En este tema, nada está inventado todavía, al igual que los aparatos. Acaba de salir el nuevo iPhone y dicen, ya salió Google burlándose del nuevo iPhone porque es que hay todavía cosas que no han mejorado. Esto no está realmente inventado y todos los días hay algo nuevo. Voy a mostrarles un poco cómo vemos nosotros los riesgos, un análisis específico de riesgos en la industria automotriz. What are clients going to get from ¿Cuáles this son? partnership? Uy, quedó Firstly, abierto el... they get the expertise and the leading data breach insurer in the world, combined with one of the largest insurance companies that has expertise in contingent business interruption. Un video también de Munich Re. ¿Cuáles son las 5 áreas que se mencionan en el video que se hizo análisis para efectos de protegerlo contra un evento cibernético? ¿Sí? Todo el tema de la investigación. Sí, las finanzas de la corporación, la cadena de distribución. Sí. Si se dan cuenta, esto es una industria específica.
y todos los componentes de la industria pueden ser objeto de un ataque cibernético. Entonces, el análisis a la industria específica, o sea, al igual que cuando diseñamos productos estándar en temas de property, ingeniería y demás, en el caso de cyber hay productos que se salen de lo estándar y que hay que entrar a analizar qué tan automatizada está la producción, qué información confidencial y privada tiene la corporación y con la cual trabaja en el día a día. Y adicionalmente, en el caso de los automóviles, pues esto es fascinante. O sea, ya están andando algunos prototipos de carros autónomos y eso es el hoy. Entonces, ya no solamente es el hecho de qué desarrollo se van a presentar en 5 años, sino cómo protegemos lo que existe hoy por hoy en cualquier momento. Un ataque cibernético a un volumen importante de carros autónomos pues puede generar una catástrofe, y ahora ya no son los shooting en Estados Unidos donde llega alguien disparando, sino es un carro autónomo pasando por encima de un sinnúmero de personas. Es uno de los riesgos que existe. Veamos algunos ejemplos. Estos ustedes habrán oído muchos de estos ejemplos, pero la verdad es que son ilustrativos de la dimensión que tiene un ataque cibernético y de las cifras que estamos hablando. En el 2013 se presentó un ataque muy sonado que fue el de Target. Este es el tercer minorista en Estados Unidos. Sufrió una violación de datos masiva, más o menos unas 70 millones de tarjetas de crédito y débito. Esto no es una entidad financiera, esto es un minorista, es un retail y tiene información de tarjetas de crédito para la venta de los productos. Que fue un malware, un programa malicioso, lo que generó la violación de datos. Y ¿cómo llegó? Básicamente, y ahí es donde hablábamos un poco de cómo los proveedores de las compañías tienen acceso a información privada o tienen acceso a los sistemas y de alguna forma pueden infectar. Esto fue un tema no intencional, fue una coincidencia. El proveedor de aire acondicionado de Target estaba conectado a los sistemas informáticos de Target y a su correo electrónico llegó este programa malicioso, se abrió, infectó el sistema y pudieron acceder a la información de Target, robándose todos los datos de tarjetas de crédito, datos personales. Los datos económicos más o menos superan los $1.000 millones y los costos directos ocasionados por la violación de datos se elevan más o menos a $264 millones. La póliza no les alcanzó para esto, solo para las notificaciones. ¿Sí? Y qué lástima, alguien tenía una pregunta que me la hacían ahí. ¿Cuál es el valor asegurado que deberíamos establecer en las pólizas de cyber? Hay que analizarlo. Eso depende mucho del tipo de la información y de qué tan expuestos estamos. Adicionalmente, en el tema reputacional para el caso de Target, este es un análisis financiero que se hace, pues un análisis de sus ventas de los últimos años, un año antes del evento y un año después del evento. Y si se dan cuenta, en el caso del 2003, que fue la fecha del evento, que es este verdecito, pues las pérdidas en ventas impresionantes, y solamente por la publicidad que se le dio al evento. Solo hasta el tercer trimestre del 2014 empezó ya una recuperación de las ventas de Target. Prácticamente casi un año se demoró en recuperar su nivel de ventas a raíz de este evento cibernético. Otro sonado es el de Sony, 2014. Y aquí este es un tema más político, pensaría yo. Iban a sacar una película cómica de Kim, el norcoreano, tan sonado hoy o ayer lo estaba visitando, no lo estaba visitando, estaban hablando del Trump, de cómo todos los días se echan pullas por Twitter. Pero bueno, lo cierto es que iban a sacar la película
y ya habían amenazado al presidente de Sony de no saques la película, quita la escena principal donde lo están matando, lo descabezan, no tiene sentido, eso es un atentado a Norcorea. Y finalmente, a través de un ataque cibernético, robaron la película, y no solamente la película, sino 25 gigabytes de datos sensibles. Otras películas, mails internos de la corporación, información de los empleados, incluso Sony estuvo expuesto a demandas de los empleados, actores y demás, precisamente por el robo de esta información. La exposición inmensa. Se pusieron en línea películas que aún no se habían estrenado en los cines. Y bueno, los mayores costes, lo que hablábamos un poco, el tema de crisis, son los costos de investigación, la reparación y reemplazo de los ordenadores y medidas para prevenir en el futuro el ataque. Ucrania, 23 de diciembre del 2015, se produjo un apagón de 103 ciudades, y creo que aquí tenemos en el público personas que pertenecen a empresas eléctricas. Esto es un ejemplo de cómo se pueden ver afectados ustedes también en un evento cibernético que está asociado más con un tema también político, pero al fin y al cabo están expuestos. Y la causa del apagón, si bien es cierto no ha sido establecido concretamente, se cree que fue un ciberataque. O sea, hoy por hoy todavía no se sabe si realmente fue un ciberataque. ¿Cómo ocurrió? En 3 fases, un spear phishing, que es básicamente un mail dirigido, o sea, no es el normal en donde a ver quién cazan, quién pescan, sino es un mail dirigido que genera confianza, a veces viene de PayPal o algo así, y pues genera confianza porque normalmente un correo que yo recibo y lo abro, inmediatamente infecta el sistema. Y adicionalmente carga el sistema malicioso y se aplicó un software que se conoce como Kill Disk. Este software lo que hace un poco es mostrar que los sistemas de monitoreo siguen funcionando a pesar de que existe el ataque cibernético. Entonces disfraza un poco la situación. No se sabe hoy por hoy quién llevó a cabo el ataque. No nos vayamos más lejos. Hablemos un poco de lo que está pasando en Latinoamérica. Estos son unos ejemplos que la verdad son muy sonados, pero en el caso de Latinoamérica uno pensaría todo eso todavía no ha llegado aquí, sí, ya llegó y causando grandes estragos. Los papeles de Panamá, me imagino que ustedes conocen, o la gran mayoría conoce del escándalo de los papeles de Panamá. Aquí actores, presidentes, gente del gobierno de muchos países tenían información confidencial con la firma de abogados Mossack Fonseca, que se encargaban precisamente de ocultar los activos en paraísos fiscales, se encargaban de ocultar los activos de paraísos fiscales de sus clientes. Y lo ocultaban también que dejaron abierta su red para que cualquiera pudiera acceder a ellos, y esto es un error mínimo que les costó la existencia prácticamente. Aquí un poco se trató precisamente de un ataque cibernético, un hacking. Se robaron y revelaron además los documentos privados con información financiera de reconocidos personajes a nivel mundial. Estamos hablando de 2.6 terabytes de correos, información de identidad, cuentas bancarias, por supuesto toda la información financiera, contable y de activos de sus clientes. El objeto aquí del hacker, más que un sentido económico, es básicamente dar publicidad a hechos delictivos. Entonces, está de más decirlo éticamente, aquí todos trabajamos por fines éticos, pero si se les ocurre hacer algo malo, también están expuestos a que los hackers divulguen esa información.
Y bueno, se presenta la discusión de cuáles son, lo que hablábamos hace un rato, de cuáles son los datos públicos y cuáles son los datos privados, y ahí un poco vienen los principios del régimen general de protección de datos personales, y uno de los principios importantes del régimen general de protección de datos personales es el tema de la licitud de los datos, ¿sí? Sí, viene esta tensión entre el derecho a la privacidad y la confidencialidad de la información. Hay una información ahí privada cuyo titular es cada uno de los clientes de esta firma de abogados, pero también hay una información confidencial que de alguna forma puede ser pública o no. Si el hacker no entra, nadie se entera. Y este sigue siendo un delito común. Recientemente, WannaCry, no sé si ustedes recuerdan este caso. Este es un caso que prácticamente se llama WannaCrypt, pero se conoció como WannaCry, como quieres llorar, y lloren, porque efectivamente aquí la denegación de información afectó mundialmente a muchas empresas, entre esas y las más comunes en UK, compañías comerciales, autoridades públicas, individuos en general que utilizaban la versión de Microsoft. Este es uno de los ejemplos que les comentaba inicialmente. Aquí el acceso a la información fue dado porque muchos de los usuarios de Microsoft no hicieron la actualización correspondiente. No voy a entrar en el detalle técnico porque sí tiene bastante detalle técnico y me da pena con los que conocen un poco más, pero la verdad esa es la información que sale públicamente. Microsoft había enviado su parche de seguridad y muchos no tenían actualizados, y dentro de esos pues incluso estaba Renault. Renault fue uno de los afectados y algunos hospitales en Estados Unidos. ¿En qué consistía eso? Básicamente fue una extorsión, un ransomware, en donde se afectaron más de 300.000 computadores en 150 países, y de donde se solicitaba para liberar la información $300 en bitcoins. Y volvemos a lo mismo, ahora nos toca enterarnos qué es un bitcoin, en qué consiste el blockchain, que está relacionado un poco con bitcoin, en la forma en que los extorsionistas piden el valor de la extorsión, porque es la forma en que no los pueden rastrear. ¿Y esto qué tendrá que ver con Perú? Pues señores, WannaCry parece que empezó en Perú. Hubo un evento a una entidad financiera unos meses antes aquí en Perú que tiene los mismos componentes de WannaCry. Y aquí esta empresa que se dedica básicamente a brindar servicios de tecnología y de seguridad de la información, estuvo presente en la entidad financiera haciendo todo el análisis de la información. Hoy por hoy no se sabe si era el mismo, pero si no, tenía las mismas características. Y ellos se dedicaron precisamente a hacer toda la investigación forense y a revisar y a implementar las medidas de seguridad para el futuro. Entonces, son pioneros en extorsión. Que nazca en Perú no significa que sea un peruano, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la legislación, y se me está acabando el tiempo, perdón, pero esto me parece importante. Les mencionaba al inicio, en el caso de Latinoamérica, toda la ola de la tendencia regulatoria en relación con la protección de datos personales no viene de Estados Unidos, sino de Europa. Y en ese sentido hay mucha regulación ya, hay directivas europeas que se están actualizando y que las han ido adoptando en Latinoamérica. Uno de los primeros países que ya están certificados por la Unión Europea para recibir información de datos personales es Argentina. 2003 fue el primer país que se certificó. Y eso depende mucho de su avance en la regulación, de las entidades de control y de los requerimientos que les hacen a las corporaciones para la guarda de la información. Aquí hay un tema muy importante, y les hablaba, en temas de legislación de datos personales hay unos principios comunes
que están relacionados con la finalidad de la información, con la información misma que se le da a los titulares de la información. Les decía, si ustedes hoy entran al edificio, le piden la huella, pues tienen que preguntar para qué es, no, solo para el acceso, perfecto, si es para algo más tengo que certificar, tengo que aprobarlo, y así es con todo. Hoy si pasan una lista de asistentes es solamente para uso privado del evento, si es para otro tiene que decírmelo y yo lo puedo aceptar, de lo contrario no. Entonces, eso es parte de los principios y cómo la Unión Europea protege a los titulares de la información, no solamente dentro de la Unión, sino como esto viaja de corporación en corporación, precisamente para trabajar para su negocio normal, pues algunos países están restringidos para recibir información de la Unión. No es que esté restringido Latinoamérica, pero por lo menos en lo que es Argentina es el primero certificado ya por la Unión. Le sigue Uruguay y Colombia está en proceso de certificación. Dentro de los requerimientos que está haciendo Colombia hoy en tema de protección de datos hay un tiempo límite para que las corporaciones registren sus bases de datos, y registren no quiero decir que le traslade las bases de datos al ente de control, sino que registren qué tipo de bases de datos tienen. Entonces, información de tarjetas de crédito, información personal, historias clínicas, todo eso tiene que registrarlo ante el ente de control y actualizarlo. Entonces, es uno de los pasos que tienen que dar dentro del proceso regulatorio para que la Unión Europea lo certifique. Y hay un régimen iberoamericano de protección de datos en donde está incluido Perú, donde se reúnen los representantes de las agencias o entidades de protección de datos de cada uno de los países para diseñar el marco regulatorio para regir en la región. Y eso también un poco va con el tema de la globalización. De nada sirve que cada país establezca una regulación específica cuando sus propias regulaciones no permiten que se pueda transferir la información de un lado. O sea, seguimos viviendo en un mundo globalizado pese a las manifestaciones de nacionalización que hay con los vecinos, pero seguimos en el mundo globalizado y de eso se trata. Este es un mapa de cómo está la legislación en Latinoamérica en relación con la protección de datos personales. Y si se dan cuenta, el verdecito más claro, que corresponde a los países que tienen legislación de protección de datos con órgano supervisor, si ven aquí está Perú. La ley salió en el 2011 en Perú, si no me equivoco, y se empezó a implementar en el 2012. Y hay un ente regulador en ese sentido. También está Nicaragua, Colombia, Uruguay y por supuesto Argentina. México también está muy avanzado en esto. Y en la medida en que haya avance en la legislación, pues la facilidad de diseñar productos y establecer riesgos relacionados con la regulación es mayor. Entonces, ustedes están llamados a diseñar, implementar, vender productos de riesgos cibernéticos y protección de datos personales que están relacionados ahí. ¿Qué otros países tenemos con desarrollo legislativo pero no hay ente de control? El azulito estamos Guatemala, Panamá, Bolivia, Paraguay, Chile. Chile sorprendentemente, y tenemos la experiencia con Chile porque estuvimos analizando con ellos precisamente este producto, y la verdad es que existe la legislación, se está tratando de hacer una actualización de la ley de protección de datos, pero no existe una agencia o un inspector de protección de datos, y eso es súper necesario porque si no hay nadie responsable de la vigilancia de las medidas establecidas para la protección de datos personales, pues no sirve de mucho. Incluso el tema de la imposición de multas y demás. Y finalmente los más quedados, digo yo, en este tema es El Salvador, Ecuador y Venezuela. En el caso de Ecuador y Venezuela me imagino que es el propio sistema de gobierno el que no está dentro de la agenda política. Esta es la ley peruana de protección de datos y les sugiero que le den una leída.
porque aquí hay muchos elementos y muchos riesgos que podrían estar cubiertos por una póliza de riesgos cibernéticos. El objeto principal de la ley es garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales previsto en el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política. Es el desarrollo de un derecho constitucional de habeas data, ¿sí? Como en la gran mayoría de los países ocurre, esto es normal. Artículo 25, derecho a ser indemnizado. Miren la importancia de este artículo. El titular de los datos personales que sea afectado a consecuencia del incumplimiento de la presente ley por el titular o por el encargado del banco de datos personales o por terceros, tiene derecho a obtener una indemnización correspondiente conforme a la ley. ¿Sí? Y finalmente, el órgano competente y el régimen jurídico, el Ministerio de Justicia a través de la Dirección Nacional de Justicia. Hay un órgano que se encarga de vigilar que se cumplan los requerimientos de la Ley de Protección de Datos y adicionalmente, no conozco, traté de investigar un poco, pero no conozco algún evento cibernético que haya generado la actuación proactiva de este órgano. Sin embargo, es potencialmente posible. Entonces, ahora, multas sí existen, si ustedes leen en el desarrollo de la ley, el no cumplimiento de los requerimientos en relación con la Ley de Protección de Datos genera multas y dentro de esos requerimientos está toda la implementación de sistemas de seguridad para sus bases de datos. Y si los agarra esta implementación con un evento cibernético, pues peor porque se manifiesta precisamente si las medidas que se adoptaron fueron suficientes. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles, fue un overview, un barrido general de toda la información que hemos recogido en relación con cyber. Nosotros como Munich Re hemos estado trabajando fuertemente en el diseño de un producto de eventos cibernéticos. Si hay interés en esto, nosotros con nuestros clientes por supuesto tenemos contacto, pero los que no son clientes también si hay interés, por favor, tenemos todo un equipo dedicado, hay un client manager para Perú que está impulsando fuertemente este producto, así como otros productos innovadores que tenemos dentro de la casa. Muchas gracias. Ok, para finalizar, brevemente tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Alguien desea hacer una pregunta? A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacerte una consulta respecto a las coberturas de la póliza. En un evento de un ataque cibernético, donde no solamente se ha tenido la fuga de información, sino donde también ha habido daños a la propiedad, equipos, estos daños, estas pérdidas de equipos, ¿entrarían en cobertura también bajo la póliza de cyber? Si es por un evento cibernético, sí. Si es por un evento cibernético, sí. Ahora, realmente en estas pólizas están llamadas a la protección de la información que se guarda electrónicamente. Hay otras pólizas que tienen una finalidad más específica, que son las pólizas incluso de daños y las de equipo eléctrico y electrónico por alguna falla en la electricidad y demás, en las que tendría mayor cobertura. Pero sí, si está relacionado con un evento cibernético que imposibilita que prenda el computador, pues podría estar cubierto. Depende del diseño. Sí, buenas tardes. Mi consulta era también referente al tema de las coberturas. Se hablaba que una de las coberturas es la extorsión. Sin embargo, indicabas de que esto se aplicaba siempre y cuando la ley te autorizaba. Sí. Entiendo que aquí en Perú no está regulado. ¿Cómo se aplicaría en todo caso esta cobertura o no se daría? Sí, lo que hemos tratado de hacer, porque no en todas las legislaciones está permitido el pago de la extorsión, lo que sí o sí se tiene que hacer siempre es dar aviso a la autoridad y es una de las condiciones de la cobertura, dar aviso inmediatamente a la autoridad competente. Y en los casos en que no es posible pagar la extorsión y que opere la cobertura en ese sentido, lo que se paga son los gastos necesarios para investigar la fuente, parar la extorsión y recuperar los datos, ¿sí?
por lo que he investigado, entiendo que en el Perú no es posible el pago de la extorsión, sin embargo, no en todos los países hay legislación específica en ese sentido, no es que haya una ley que te diga específicamente no se pague extorsión, pero sí hay que revisarlo jurídicamente. Yo siempre sugiero que se revise con un abogado, más allá de hallarle la comba al palo, como decimos nosotros, y mirar que efectivamente después no se metan en problemas pagando una extorsión a través de una póliza de seguros. Sí. ¿Cómo están las garantías? O sea, ¿qué garantías incluyen ustedes en la póliza? La verdad, dentro de la solicitud del seguro tiene que haber completa información del tipo de software que se manejan, los backups, si hay un departamento de IT o un departamento de seguridad de la información, o si su soporte es un proveedor externo. Se hacen preguntas como, por ejemplo, dónde está guardada la información, si es en el cloud, en la nube. Cuando uno dice la nube, no es que la nube esté aquí, sino es la referencia que siempre hacemos, pero realmente hay nubes gratis, y hay tipos de información que no se pueden guardar en nubes gratis, o cuál es su proveedor de servicios de backup. Todo ese tipo de información se solicita en el cuestionario y hace parte de lo que se revisa en el momento del siniestro, que se cumpla precisamente con la información que se está dando en el cuestionario. Ahora, en el momento de asegurar, si como mínimo no tiene backup, no va a ser objeto del seguro. Una consulta, en caso de un siniestro, el costo en sí, una vez que se ha dado ya el ataque cibernético, Sí. el costo de la limpieza del sistema, el poder contratar a otro cyber o a otro hacker para que limpie tu sistema, Sí. ¿eso está incluido dentro de la cobertura? Sí, es parte de la gestión de crisis. Uno, todo el tema forense, investigar cuál es la causa, y la otra, detener el ataque, porque normalmente cuando se está haciendo todo el análisis, pues la gestión de crisis, el análisis como tal de dónde proviene, si ustedes han visto la serie de Netflix Robot, ahí ocurre igual, o sea, hay que llamar inmediatamente al especialista, que en este caso el especialista no es el ingeniero de suelos, sino el especialista es el hacker blanco, o el hacker bueno, que es el que va y te ayuda a revisar dónde está el origen, cuál es el origen del ataque, y detenerlo inmediatamente. Ahora, hay otras coberturas que te invitan a recuperar la información, a restablecer el acceso, que también son gastos que podrían estar incluidos dentro de la póliza si se contrata. En el caso de la póliza cyber, viendo el ejemplo de Sony que comentabas que en cierta forma el presidente estaba avisado de que podía pasar eso, ¿se cubre un evento si la empresa sabía que podía venir y no sé cómo estaba diseñada, no sé cómo estaba diseñada la póliza, la verdad es que, a ver, es un ejemplo como lo que mencionaban los ex empleados. Pues sí, existe el riesgo de que el ex empleado que sale bravo de la empresa y además es el del departamento de IT quiera atacarla. Lo importante es que sus sistemas de seguridad sean los adecuados, entonces ahí uno mide un poco cuál es la negligencia del asegurado en la implementación de buenos sistemas de protección. No conozco en el caso específico de Sony cuál sea la cobertura o el análisis de cobertura que se haya hecho. Una consulta. Un poco haciendo un análisis análogo con las pólizas de responsabilidad civil general que hay hoy día en el mercado. Sí. Los siniestros hoy día se atienden antes de que salga una sentencia o una indemnización a pagar. En el caso de cyber ocurriría lo mismo, considerando que la legislación hoy en día todavía no alcanza, digamos, la totalidad de posibles reclamos. ¿Se trataría igual? Es decir, ¿se anticiparía una sentencia y se pagaría o no? Nosotros como Munich Re a lo que le estamos apostando un poco y creo que también debe ser algo del sector es a prevenir, ¿sí? Y lo que mencionaba anteriormente, el rubro más importante está enfocado a invertir en la atención de la crisis, en gastos legales, gastos de defensa. Ahora, hay que ver qué tipo de daños puede reclamar un tercero por el robo de su información. Si hay, por ejemplo, duplicidad de su identidad y con eso hicieron
deshicieron los delincuentes, pues uno dice, sí se ve materializado el daño. Hay otras legislaciones que incluso podrían cubrir el daño moral, ¿sí? Entonces, dependiendo de la exposición y del desarrollo legislativo, incluso jurisprudencial, porque es que en muchos países, hoy por hoy en Latinoamérica, pese a que tenemos una fuente de derecho francés y de interpretación de la ley, hoy por hoy el análisis de la jurisprudencia es muy importante porque de alguna u otra forma son los ejemplos vivos de cómo se va a ver manifestado las reclamaciones y la ley y demás. Entonces, decirte que opere exactamente igual, no tenemos ejemplos hoy por hoy, pero pienso que sí estamos llamados a invertir en evitar que se generen reclamaciones mayores cuando es evidente si se presenta un daño, si hay evidencia del daño como tal, pues entrar a hacer negociaciones antes de que sea un juez el que califique, el que emita sentencia y pueda ser peor, sí, seguramente. Disculpa. Si bien es cierto, la suma asegurada va a depender del análisis de la corporación, complejidad, industria, etcétera, en tu experiencia, ¿cuál es la suma asegurada mínima que has visto en la región? No tenemos la primera póliza aquí en el Perú, no podría decirte. ¿En Colombia? En Colombia, lo que pasa es que depende del sector. Hay pólizas facultativas para grandes corporaciones, bancos especialmente, pero también hay ya un producto en Colombia para pólizas para pymes. $1.000. Sí, o sea, es que eso depende un poco de la corporación, pero va entre $400, $1.000. O sea, realmente no hay un estándar, depende mucho de la magnitud de la corporación. ¿Para un banco, para una financiera? No, depende del análisis de la información. No podría decir, pero lo que quiera, 4 millones, 5 millones de dólares. Ok. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jessica Marulanda. Gracias. De Munich Re.